Yo no sé si te habrás dado cuenta cómo los tiempos han ido cambiando y pareciera que cada vez se hace de manera más vertiginosa. Recuerdo que siempre me contaban que tiempo atrás, no hace mucho, algunas décadas, seguramente vos también lo escuchaste, la manera de hacer un negocio no era como hoy en día se hace, o de poder comprometer una promesa. Hoy en día vos tenés que firmar papeles, formularios, y a veces si das una promesa de pago no alcanza con lo que vos firmes. Tenés que llevar ¿a quién? A un garante, ¿no? Es decir, porque de alguna manera algo se rompió en el sistema, y es el sistema de creer. Antiguamente, quizás algunos lo escucharon, cuando se hacía un acuerdo y alguien comprometía su promesa, no necesitaban firmar papeles. ¿Qué se hacía? La palabra alcanzaba. La persona decía, yo te voy a pagar del 1 al 10 todos los meses. O a lo sumo se daba la mano y se sellaban los convenios. Pero hoy en día no alcanza con la palabra del que se compromete, hay que traer un garante y otro garante y otro garante, porque de alguna manera hay una desconfianza y hay un descrédito sobre la promesa. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo llegué al Señor, comencé a escuchar algo que dije, yo tengo que recuperar el valor de la promesa. Porque empezaron a hablar de las promesas de Dios. La Biblia, de alguna manera, es un libro de promesas. ¿Sabían ustedes que calculan más de 7.000 promesas están en la Biblia acerca de tu persona, de tu físico, de tu futuro, de tu actividad económica? Más de 7.000 promesas. No en vano la Biblia está dividida en dos partes. ¿Cómo se llama una de las partes? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sea el Antiguo o el Nuevo, los dos son un testamento. Un testamento es una herencia, son promesas que hace un testador y dice, se le va a entregar esto. Y luego tiene que eso implementarse y llevarse a la práctica. Es decir, la Biblia sintéticamente es un libro de promesas. Y vamos a estar hablando sobre las promesas, y le puse por título a esta charla, ¿cómo activar las promesas de Dios? ¿Cuál es el título de esta charla? ¿Cómo activar las promesas de Dios? Y ustedes vieron ahí que hay una tecla, que la luz no se enciende hasta que uno haga ¿qué? Toque la tecla. Es decir, la Biblia está llena de promesas que no se van a activar hasta que alguien se convierta en un catalizador, en un activador de las promesas de Dios. Y entonces ahí nace el testimonio. ¿El testimonio qué es? Es el relato de alguien que en su vida se activó y se cumplió una promesa de Dios. Y entonces dice, Dios me sanó, Dios me libertó, Dios me prosperó. ¿Cuántos han experimentado el cumplimiento de una promesa en su propia vida? A ver, levanta tu mano. ¿Cuántos? Creo que todos. Y el Señor me salvó. Es decir, algo que promete Dios, pero lo maravilloso que es ver el cumplimiento de su promesa. Y qué fantástico que haya más de 7.000 promesas. Vamos a la Biblia, en Génesis, ahí comienza la historia. Génesis capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra, ¿qué más? De tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande. Y miren ahora, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué más? Y serás de bendición. Es decir, Dios lo llama a Abraham y le da, ¿qué cosa? Una promesa. Él va a formar un pueblo. Y le dice a Abraham, yo te voy a bendecir y mi bendición será tal que te voy a convertir en una persona de bendición. ¿No es esto fabuloso? Que no solamente yo pueda recibir, sino que me convierta el segundo nivel en un canal de bendición para los demás. Y esto lo hace la promesa de Dios. Y le dice, tendrás que irte de tu tierra, tendrás que irte de tu parentela, y yo te voy a bendecir y te voy a hacer de bendición. Claro, cuando yo escuché esto, yo dije, esto está bárbaro, pero está bárbaro para Abraham. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Abraham vivió hace miles de años atrás. Pero miren entonces lo que dice Gálatas 3:6 en la Biblia. Acá tenemos un axioma importante. La Biblia se explica con más Biblia. ¿Qué acabo de decir? La Biblia se explica con más Biblia. Entonces, cuando yo no entiendo algo de la Biblia, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Buscando más de la Biblia. Y acá en Gálatas nos va a hablar de Abraham. Ya esto es el Nuevo Testamento, es Pablo. Y dice, así Abraham creyó a Dios. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Te acordás? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré y serás de bendición. Y Abraham, ¿qué le dijo? Yo te creo. Y entonces Pablo nos explica esa escena. Y dice, así Abraham creyó a Dios. ¿Y qué más? Y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, miren ahora, estos son hijos de Abraham. Acá el apóstol Pablo nos dice que Abraham le creyó a Dios. Y acá nos está dando una clave de cómo es el relacionamiento con Dios. Es decir, cuando alguien dice, bueno, yo me quiero relacionar con Dios, yo me quiero acercar a Dios. ¿Y cómo me acerco? Yo me puedo acercar a la mesa porque la veo. Yo me puedo acercar al vaso de agua y aprovecho a tomar. Pero ¿cómo me acerco a Dios que no lo veo? No me acerco por la emoción. Dice que Abraham le creyó a Dios y para Dios fue suficiente. No dice que Abraham se emocionó. Vieron, a veces hay gente que dice, ay, lo siento a Dios, lo siento a Dios. Y la verdad que es hermoso sentir a Dios. El problema es cuando no lo siento. Que hay momentos que no lo siento y entonces Dios no está. ¿Estará condicionado a mi emoción? Hay gente que condiciona algo tan sublime y tan importante a la emoción, que es volátil, es cambiada, cambia constantemente. No dice que Abraham lo entendió a Dios y para Dios fue suficiente y le contó por justicia. Es decir, porque la mente, si lo pudiera entender a Dios, Dios dejaría de ser quien es. Porque Él es ilimitado. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Lo que dice básicamente es que Abraham, ¿qué hizo? Le creyó. Es decir, la manera de acercarnos a Dios, de abordar a Dios, de tener una experiencia con Dios, es por medio de la fe. ¿Es por medio de qué cosa? La fe. Es un camino nuevo que yo desconocía, porque yo era como uno más. Si yo no lo veo, si yo no toco, ¿no? ¿Vieron como Tomás? Jesús resucita y los discípulos que le vieron le dicen,
Jesús resucitó. Ah, no, a mí no me van a venir con ese cuento. Yo ahí no voy. Ahí te sacan la plata. Miren de dónde viene. ¿Y qué le dice Tomás? Si yo no pongo los dedos en la abertura, en la perforación en sus manos, si yo no toco el costado donde la lanza lo traspasó, si yo no compruebo con mis sentidos que Jesús, yo no creo. Si yo no lo veo, no creo. Y Jesús se le aparece. Qué paciencia no nos tiene, ¿verdad o no? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la paciencia? Mirá si Dios fuera como vos y como yo. ¡Qué paciencia! Pero Jesús en ese pasaje del Evangelio dice, bienaventurados los que no ven y creen. Porque de eso se trata la fe. Uno dice, yo quiero ver para creer, pero en realidad la dinámica es al revés. Es creer para ver. Primero tengo que creer. Y en este pasaje dice que Abraham le creyó. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Bueno, andate de esta tierra, deja todo atrás y yo te voy a bendecir. Bueno, así voy a hacer. A veces uno dice, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Generalmente nuestro problema es el cómo. Pero el problema de cómo es un problema de Dios. Él se va a ocupar. Y volviendo a Gálatas 3:6, mira lo que dice Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y él agrega, y acá viene la conexión con nosotros. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay acá? A ver, aunque la fe sea chiquitita, sí, pequeñita. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay acá? Entonces, mira el enganche que hace el apóstol Pablo. Dice, por tanto que los que son de fe, ¿cuántos hombres y mujeres de fe hay? Estos son hijos de Abraham. Es decir, sin ser judío, sin tener sangre judía, yo puedo ser hijo de Abraham. Porque Abraham es llamado en la Biblia el padre de la fe. ¿Qué hizo él? Le creyó a Dios. Y acá conecta Pablo que todo el que le crea a Dios, entonces es hijo de Abraham. Y los que son hijos tienen derecho a la herencia. ¿Verdad o no? Es decir, los hijos pueden reclamar la herencia de los padres. Y acá dice que Abraham tiene una herencia. ¿Cuál es la herencia? Te bendeciré y serás de bendición. Y cuando uno accede a la fe, como me pasó a mí, a muchos de ustedes, yo dije entonces, yo soy hijo de Abraham porque también creo en Dios y entonces tengo herencia y entonces también yo seré bendecido y a través de mi vida voy a bendecir a otras personas. Amén. Seré bendecido.